Partimos todos de la base de que la salud mental es en la vida cotidiana y se concreta en la vida cotidiana al experimentar bienestar personal y social, al tener buenas y enriquecidas relaciones interpersonales, al manejar las emociones de manera saludable, al concentrarnos en lo que se está haciendo y en ser productivo, en trabajar en equipo, en tomar decisiones acertadas, en cumplir y disfrutar las responsabilidades diarias. Y así un largo etcétera. Ese es el tema de la salud mental, cómo se manifiesta día a día. Por eso, ante esta cantidad, esta lista, este etcétera, yo les pregunto, levanten la mano quienes quieren que esta lista se haga presente en sus familias, en personas amigas y en su trabajo de equipo. Todos, ¿verdad? Muchas gracias. Eso, entonces, estamos aquí con más solidez. Pero cuando no tenemos salud mental, es precisamente cuando surgen los altos niveles de estrés, insomnio, ansiedad, duelos mal procesados, aislamiento, hasta llegar a las terribles experiencias de depresión, ataques de pánico y otro gran etcétera. Por eso, creo que aquí tenemos que estar conscientes, ¿sí?, de la necesidad de la salud mental. Pero también somos conscientes de que hay un problema. Cuando estas dificultades y trastornos surgen, los tabúes y el estigma social se imponen. ¿Sí? No tienen perdón. Y en consecuencia hace que todos estos procesos sean un tema absolutamente personal y privado, de los que nadie, pero nadie tiene que enterarse. ¿Sí? Mientras más silencio mejor, y bueno, y que jamás tenemos que mostrar nuestra debilidad. Además, cuando nos disponemos a buscar ayuda profesional, encontramos que muchos seguros no cubren problemas de salud mental. Incluso uno puede leer en sus cláusulas que dicen, no se cubren intentos de suicidio, no se cubren suicidios, no se cubre depresión y tampoco se cubre una larga lista de trastornos mentales, ¿no? Por eso, mi querido auditorio, el principal objetivo que tenemos en el día de hoy y nuestra propuesta como Psicodata es que nos unamos todos para construir el camino que nos lleve a hacer de la salud mental un tema de salud pública y deslastrarnos de que sea una carga que cada persona lleve como un vía crucis en su absoluta soledad. Tenemos que unirnos de tal manera que todos los actores y miembros del país, a través de las organizaciones, instituciones y diferentes formas de concentrarnos, estemos articulados para construir día a día el bienestar psicosocial que todos merecemos y que todos tenemos derecho. Pero para construir el camino no se puede ir desorientados, tirándola a pegar, improvisando. Uno de los primeros recursos que necesitamos para poder construir ese camino es teniendo una buena brújula. Y ese es precisamente el segundo objetivo del día de hoy. Presentar una muy buena brújula y un muy buen mapa. Ese es Psicodata Venezuela 2024. Necesitamos comprender el terreno y caminar con indicadores. Psicodata nos trae el mapa denominado Retrato Psicosocial del Venezolano 2024, dirigido a todos los que están aquí presentes y a todos los que lo conocerán a través de los medios de comunicación, redes sociales, boca en boca, etc. Psicodata Venezuela 2024, les digo, viene repotenciado. ¿Sí? Hemos profundizado distintas dimensiones de las que presentamos el año pasado en el 2023. Hay también importantes novedades. También tiene limitaciones que seguiremos mejorando año tras año. En el 2023 fueron 1.500 encuestados. Hoy, 2 de julio del 2024, pasamos a 2.000 encuestas. Qué bueno que aumentamos, pero todavía sigue siendo una limitación el número de encuestas. Y eso nos pone ante el reto de seguir aumentando, al menos progresivamente. Ojalá sea exponencialmente. En el 2023 fueron un poco más de 60 preguntas que estuvimos en la encuesta. Hoy, 2 de julio del 2024, son un poco más de 90. Qué bueno que aumentamos también. Pero todavía seguimos sin incorporar dimensiones que son muy importantes para sofisticar la brújula.
En el 2023 no encontramos financiamiento. La UCAP sacó hasta de donde no pudo. Y ahí pudimos presentar en el 2023, el 1 de marzo, ¿sí?, esta primera versión de Psicodata. Hoy, 2 de julio, tampoco tuvimos financiamiento. Pudimos darle un adelanto a nuestra querida encuestadora More Consulting, ¿sí? De verdad que le agradecemos públicamente porque ha estado con nosotros codo a codo y además ha tenido la paciencia, ¿sí?, para esperar que, bueno, que manos generosas nos puedan seguir apoyando en estos días para poder, poder completar este importante compromiso, que, bueno, que es un regalo para Venezuela. Y esto último lo saco a la luz de todo, porque también es un indicador de que la salud mental sigue siendo un asunto personal y privado y no un tema de salud pública, en donde el día a día se nos está haciendo difícil, ¿no?, poder encontrar recursos para financiar un urgido estudio que tenga una importante cantidad de encuestados y una muy buena muestra de indicadores psicosociales. Pero, y aquí es donde viene el pero para buena noticia, Psicodata, ni los que estamos aquí presentes, nos paramos ante las dificultades. Y eso lo demostramos, y eso es lo que vamos a ver ahora en la fotografía. Por eso hoy tenemos esta brújula para iniciar la construcción de la vía de la salud mental como tema de salud pública. Por ello, invito a nuestro querido rector Arturo Peraza a que nos dé la palabra de apertura de la presentación del retrato psicosocial del venezolano 2024. Muchísimas gracias, Dani. Quiero reiterar mi bienvenida a todos y cada uno de las personas que nos están acompañando. Particularmente, bueno, acabo de ver que llegaron los compañeros de la Embajada Alemana. Bienvenidos. Entiendo que también nos están acompañando otros miembros de otras embajadas. Y lo digo por lo que Dani decía, porque sí, esto lo hemos hecho con músculo propio y eventualmente por convicción. Yo sí diría que esto se inscribe en una línea de la universidad y quisiera dibujar la línea de la universidad. La universidad, de alguna u otra manera, siente una gigantesca responsabilidad por dar cuenta de lo que está ocurriendo en el contexto país. Y queremos dar cuenta de lo que está ocurriendo en el contexto país porque queremos dar respuestas a lo que está ocurriendo en el contexto país y respuestas asertivas. En esa línea es que uno puede entender cosas como, bueno, la investigación que hace el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que también colaboró con esta investigación cuando estamos hablando del proceso de investigaciones tanto económicas como sociales que ya conocemos porque se han hecho públicas y famosas y han sido importantes para poder desarrollar todo lo que es el aspecto social. Pero junto con eso hay todo un área de investigación en derechos humanos que también se pregunta qué ocurre en el contexto de derechos humanos en Venezuela. Junto con eso, nosotros tratamos también de mantener una línea de investigación que explique los procesos históricos que nos han traído a este camino. Y por tanto, tenemos un Instituto de Investigaciones Históricas que trata de desarrollar elementos de la historia que nos expliquen cómo es que hemos ido caminando y hemos construido este proceso de nacionalidad. No nos quedamos solo en la investigación. Por cierto, no quisiera olvidar, en la región Guayana tenemos un observatorio sobre la región Guayana que trata de preguntarse el contexto concreto de la región Guayana y particularmente las situaciones de violencia que se están generando en torno al extractivismo minero asociado a esa región. Como eso no podría seguir, pero es la universidad ordenada en este contexto que explica el Psicodata. ¿Por qué? Porque es parte en el fondo de la pregunta por la dignidad de la persona humana. En cualquiera de estas investigaciones que estamos tratando de hacer, la pregunta es, ¿y cómo viabilizamos en Venezuela un camino que permita efectivamente una persona tratada con dignidad? Y por eso, esta investigación está ordenada dentro de esa estructura de comprensión humanística y desde la perspectiva de derechos humanos. Cualquiera de las preguntas que nos estamos haciendo no tiene que ver solo con ni siquiera fundamentalmente con el juego del tema político, en el sentido de este juego de elecciones, del cuál es el momento de la coyuntura de la foto. Esa no es la pregunta que se hace en la universidad. La universidad se hace una pregunta que es mucho más trascendente.
cómo está el ciudadano venezolano y lo tratamos de estudiar desde las distintas dimensiones. Esta dimensión es una dimensión fundamental y a veces olvidada, como decía Dani. Tenemos un conjunto de números que nos dice cuál es la situación de pobreza, cuál es la situación de trabajo, cuál es la situación de empleabilidad. Entonces tenemos un conjunto de datos que son trascendentes. Pero si no lo podemos ver desde la vivencia psicológica individual de cada uno de los sujetos y cómo esto en definitiva está afectando la vida y la percepción de cada uno de los ciudadanos que está involucrado, tenemos una figura incompleta. Y además, quisiera agregar algo. No nos quedamos en ello. Cuando tú tienes una clínica, por ejemplo, comunitaria que atiende todos los elementos de psicología hasta donde podemos alcanzar, y sé perfectamente que andan rebasados absolutamente en su capacidad. Y al mismo tiempo la Escuela de Psicología, junto con este trabajo que ha hecho y el trabajo sobre el suicidio, ha abierto teléfonos para tener que atender casos de emergencia. Lo que estamos diciendo es que no solamente nos preocupa saber, sino transformar, cambiar y poner nuestro granito de arena. Y a eso queremos invitar a los demás, porque en el fondo cualquier estudio que estamos haciendo, la pregunta es, ¿y qué podemos hacer por transformar este contexto de realidad para convertirlo en un contexto de dignidad? Creo que ese es el trabajo de fondo y la filosofía de lo que estamos buscando hacer como universidad. Es parte de lo que Psicodata nos debe dar como uno de los elementos integrantes de un conjunto. Así que a Dani, muchísimas gracias, a todo el equipo que lo acompaña, porque fue un equipo y sé que hasta anoche estaban trabajando duro por este trabajo que nos están presentando, por este esfuerzo que nos están presentando en el conjunto de esfuerzos que está haciendo la universidad por terminar de respondernos la pregunta, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos como país? Muchísimas gracias. Gracias, Padre Arturo. Hoy, una de las cosas que quisiera agradecer, en primer lugar, ya lo ha nombrado también el Padre Arturo, a mi querido equipo de Psicodata Venezuela. Vamos a estar todos cuando comience el momento de las preguntas, ¿no? Algunos vamos a estar haciendo la intervención, un poco el tema del retrato, y después vamos a estar todos allí. En primer lugar, agradecer a la profesora Luisa Angelucci, decana de nuestra Facultad de Humanidades de Educación, que ahí siempre con nosotros. Ángel Oropesa, también parte del equipo. Y la profesora Adela Hernández, con nosotros. El profesor José Eduardo Rondón, con nosotros. Y Celibet Guarín. Junto con mi persona somos el equipo coordinador de Psicodata, pero Psicodata no es un equipo de coordinación. Psicodata es la escuela de psicología en plena con sus profesores, con sus alumnos, por diferentes formas. Psicodata es la UCAP, con todos los aportes que ha dado, desde el ENCOVI, desde el equipo rectoral y de diferentes formas. Y Psicodata son cada uno de ustedes, porque bueno, no solamente porque están acá, sino porque se ha asumido de verdad esta fotografía como importante para no improvisar, sino para seguir luchando y abriendo camino y construyendo la Venezuela que tenemos. Para hacer un poco más especial esta fotografía, nosotros hemos querido invitar para que sea el moderador del evento a nuestro querido Laureano Márquez. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso que un humorista viene acá a dar una cosa tan seria como unos datos, como una fotografía del venezolano? Eso como que puede causar un poco de cortocircuito, ¿no? En primer momento. Hemos invitado a Laureano por tres grandes cosas. Una, porque bueno, ha sido siempre junto con la Escuela de Psicología, allí codo a codo, y con la UCAP codo a codo, y por eso lo consideramos un hijo adoptivo de esta casa de estudio. Así que verdad que, Laureano, gracias, porque siempre estás allí ayudándonos y aportándonos. Lo segundo, cuando uno escucha a Laureano con mucha frecuencia, siempre tiene ese atino de, bueno, ¿cómo estamos los venezolanos? ¿Cómo somos los venezolanos? Y además con ese elemento histórico tan importante y que nos ubica y que nos permite, de una otra forma, profundizar y ver muchos elementos, porque esto no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de la salud, sino todo de manera interdisciplinaria.
El tercer punto por el cual consideramos que es importante también que esté aquí presente Laureano, y aquí adelanto un dato, es que uno de los elementos que salió en esta fotografía es que uno de los principales estilos de afrontamiento que hace el venezolano, ya medido, es el humor, ¿sí? Entonces, el humor, como un elemento súper importante. Pero, como todos otros datos, además que tenemos cosas muy buenas, muy logradas, todavía hay un camino por recorrer, mucho camino por crecer y mucho trabajo que tenemos que hacer los que, bueno, queremos de otra forma impulsar este tipo de proceso. Y entonces, bueno, y el humor no solamente es caerse en la risa, ¿sí? No solamente es hacer algo divertido, sino el humor supone mucha capacidad de análisis. Es poder ver los detalles que en la cotidianidad a veces pasan por desapercibido. Y bueno, y cómo ponerle en el tapete para que, bueno, no nos quedemos estancados, sino seguir adelante. Por eso, gracias, Laureano. Y aquí estás con nosotros y el micrófono es tuyo, para que nos ayude a profundizar mucho más en esto. Guten Morgen, buongiorno. No sé si hay otra embajada presente que se me escape. La turca. Bienvenidos. Bueno, cuando el padre Dani Socorro y el equipo de Psicodata me invitó a estar presente en este evento, justamente me hacía el planteamiento que el padre acaba de exponer, pues si esto es una actividad seria, un humorista en medio de esto. Yo traté de estar a la altura, me vine lo más jesuita que pude, y creo definitivamente que el humor y Psicodata estamos como de alguna forma en la misma línea. A mí, en lo personal, me interesa mucho venir hoy a este evento. ¿Por qué? Porque el humor se nutre del alma nacional. El humor se nutre de las contradicciones que enfrenta nuestra gente. El humor siempre está del lado del que sufre, del que necesita apoyo, del que necesita expresarse y muchas veces no encuentra cómo hacerlo. El humor es una manera de vivir. Es una manera, mire, les voy a poner una anécdota que está fresquita. Esta mañana yo me fui a caminar, como hago de costumbre, al Parque Vizcaya y me encontré tirada en el suelo una cédula de identidad. Alguien la había perdido. Perder una cédula de identidad en Venezuela es casi perder la nacionalidad, el ius sanguinis y el ius solis. Y entonces yo, por hacer un servicio social, fotografié la cédula, taché los datos personales y la puse en mis redes para ver si alguien conocía a la dueña, era una dama, de la cédula. Bueno, al rato fui a ver los mensajes. No había tomado en cuenta el nombre de la dueña de la cédula. Es Ana Ternensolina. Y cuando voy a buscar los mensajes, a ver si alguien la conocía, el primer mensaje era, se le cayó también el nombre. Y el segundo mensaje era de 5 miligramos. Ese es el alma nacional. Es verdad, el humor nos sirve para drenar. El humor nos sirve para afrontar las cosas de la vida. Pero también el humor es un instrumento de análisis. Mi definición preferida del humorismo es la que daba Aquiles Nazoa cuando decía que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Es decir, el humor viene a ser pensamiento de contrabando. Y nosotros a lo largo del país hemos tenido muchas muestras del humorismo significativas. Voy a poner una muestra, la asamblea famosa constituyente que se instala después del golpe a Isaías Medina Angarita, fue una asamblea muy polémica que estaba presidida por Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco, para bajar las tensiones de la asamblea constituyente, hacía circular versos humorísticos, versos que iban pasando de diputado en diputado y eso hacía que la gente se riera y bajaran las tensiones. Al punto
que el doctor Rafael Caldera, quien era su adversario, lo llamó en alguna oportunidad el amortiguador de la constituyente, porque pensaba el doctor Caldera que todo esto hacía un efecto amortiguador de las tensiones. Y recuerdo solo un verso de pasada, hay muchos, pero este ejemplo que a mí me parece significativo. En esa asamblea también había sacerdotes y había una diputada que era algo así como Luisa de Malpica. Y el padre, el sacerdote, cada vez que la aludía a ella, la señalaba como la señorita Malpica, siendo que era una señora casada. Y Andrés Eloy Blanco escribe, si la diputada Malpica fuera señorita por un casual, eso lo que indicaría es que Malpica pica mal. Y así, cosas por el estilo que se hacían presentes. El humor también es una actitud frente al dolor. Un humorista español decía que el humor es una tristeza frente a las cosas de la vida y cuando esa tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, por arte de magia, llega convertida en risa. Entonces, bueno, no es casual pues que estemos aquí, porque lo que se está haciendo hoy es un retrato del alma nacional, del estado psicosocial del venezolano. Y esto es algo que nos interesa a todos. Esto es algo que se está haciendo con mucho esfuerzo. Y tanto desde la perspectiva del humor como desde la perspectiva de Psicodata, lo que deseamos y lo que anhelamos es comprender cómo estamos. Y se comprenden muchas cosas del país, pero pocas veces se ataca el tema de cómo estamos psicológicamente, cómo estamos en relación a nuestros sentimientos personales y a nuestra relación con el entorno y el efecto que el entorno causa en nuestra alma, en nuestro comportamiento y en nuestra manera de ser. Por eso yo me siento muy honrado de estar aquí como moderador, aunque quizá no hay cosa más inmoderada que el humorismo. Así que bueno, no voy a alargar mucho esta intervención porque voy a intervenir varias veces y quiero presentar en primer lugar a mi querido y respetado amigo, el profesor Ángel Oropesa, que nos va a presentar los factores protectores del venezolano. Doctor, tenga la fineza. Me voy a llevar. Para ponerle esto ya. Ángel, no discutas, se te ha presentado. Eso no va a venir. Bien, buenos días. No, lo que pasa es que los que tenemos jefe, le preguntamos al jefe si podemos hablar y me acaba de decir que sí. Yo no sé si esto, ¿cómo hacemos para...? Yo pensaba que podía cambiarlo de aquí, pero lo cambian desde arriba, en la lámina. Está aquí. Ah, sí. Allá. Es la cosa cuando es en vivo, es así. Ok, chévere, ok. Primero, muy rápido, tengo poco tiempo. Poco ¿qué es lo que busca el estudio de Psicodata? Bueno, básicamente es un estudio nacional con una muestra que es la muestra de datos sociales más grande que existe en Venezuela, que es la muestra de ENCOVI-UCAP, y que busca básicamente evaluar las características psicosociales de la población venezolana en base a algunas dimensiones que ahora explicaremos rápidamente en torno a un concepto que es el concepto de vulnerabilidad psicosocial. Estoy que darlo para allá. Ok. Y la idea es que sea, como dice el padre Dani, más allá que un mero diagnóstico. Por supuesto que en salud mental, en ciencias de la salud, decimos con mucha frecuencia, porque es verdad, que no puede haber un tratamiento adecuado sin un diagnóstico preciso, porque de lo contrario sería lanzar flechas. Entonces, esto es un diagnóstico que sirve para algo. Entonces, el diagnóstico por sí solo es muy valioso, pero su utilidad principal es para qué se puede utilizar, un poco las palabras del padre Arturo, en la línea de la universidad, responder qué podemos hacer por el venezolano hoy en día. Entonces, este diagnóstico de la data psicosocial contribuye a esa respuesta. El concepto central sobre el cual
de alguna forma gira los datos de Psicodata el concepto de vulnerabilidad psicosocial, que muy rápido es un concepto paraguas que tiene que ver con un conjunto de factores del entorno macrosocial que influyen en las reacciones conductuales de la gente. Y está asociado con trastornos psicológicos y con trastornos también de salud. Entonces veremos ahora por qué gira en torno a eso. En la página web de la Escuela de Psicología de la universidad va a estar toda esta cantidad de datos, el procedimiento que se siguió para el estudio, la ficha técnica, ya explicaba el padre Dani, 2000 casos a nivel nacional, con un muestreo muy riguroso. La muestra, perdón, disculpen. La muestra es una muestra de 59% de mujeres, 41% de hombres entre 19 y 90 años, en las regiones que aparecen en pantalla, y también midiendo una cantidad de ocupaciones desde amas de casa hasta estudiantes. Vamos directo con los resultados. Digamos, lo primero que hay que señalar es que dentro de la esperable rica complejidad de lo que es la psicología del venezolano, pues hay, por supuesto, luces y sombras. Hay factores que uno pudiera llamar fortalezas, otros pudiera llamar debilidades, o factores positivos y negativos. Nosotros le llamamos factores protectores y factores de riesgo. ¿Protectores y riesgo de qué? En torno al concepto de vulnerabilidad psicosocial. Hay algunos factores que veremos ahora que, bien reforzados, bien estimulados, se convierten en auténticos escudos que contribuyen con una especie de antídoto contra el entorno hostil y permite hablar de fortalecimiento psicosocial de la población. Pero también hay otros que llamaremos factores de riesgo, que lamentablemente reforzados y estimulados pueden convertirse en elementos que contribuyen a una mayor vulnerabilidad de la población. Empiezo por los primeros, por los que de alguna forma llamaremos factores protectores o factores de fortaleza. El primero es la resiliencia, que es un concepto muy psicológico, que está de moda. A veces se interpreta mal, algunos lo confunden con resignación, esta cantidad de cosas. Lo cierto que es un constructo psicológico que habla de la capacidad de adaptación de la persona a pesar de experimentar situaciones del entorno hostiles o difíciles. Entonces, en este caso es una virtud. Lo que ven arriba en unas barras horizontales son los resultados generales. Entonces, la muestra que estudiamos muestra un nivel moderado de resiliencia y un nivel alto de 23%. Eso es la primera foto que surge, es una población con un alto nivel de capacidad para adaptarse. Alguna gente puede, de nuevo, confundir eso con resignación, pero es una capacidad favorable, positiva de adaptarse ante entornos hostiles, que tiene que ver o es consecuencia básicamente de dos factores. Factores personales, como por ejemplo estilos de afrontamiento, ya mencionó el padre Dani, el humor, la reinterpretación positiva, ciertos niveles altos de autoestima, pero también con factores interpersonales, como apoyo familiar. Veremos ahora que la familia es muy importante para el venezolano. Entonces, esos son factores que explican en parte por qué tenemos una población con un nivel tan alto de resiliencia. Por favor. Se le fue la pila. Y ahí están. Gracias. Ya. Se acabó la pila. Tienen en pantalla, para no voltear, los niveles más moderados y altos por regiones corresponden a la región central y la región capital, en comparación con la región de los Andes, que no es que sea baja, pero en todo caso un poco más menor, un poco más baja que la región central y capital. Y cuando vamos a grupos etarios, el grupo que entre 25 y 34 años son los que tienen los niveles más moderados y más altos en comparación con el grupo de 65 años en adelante. Algunos ítems de los que puntuaron más alto, de los que presentan frecuencia más alta, y por eso los ponemos en pantalla, porque son encuestas, son escalas que tienen una cantidad larga de ítems, pero ponemos los que tienen mayor representatividad en términos de frecuencia. Uno, por ejemplo, 96%, fíjense el porcentaje, bastante alto. Gracias, Arley. Cree que una persona es fuerte o se hace fuerte cuando se enfrenta a los retos y dificultades de la vida. 93% se siente capaz de adaptarse ante los cambios.
Ojo, esto es una resiliencia percibida. No hay forma de medirla real, pero ya que sea percibida es un factor a tomar en cuenta muy importante. Y 95 cree que puede lograr sus objetivos incluso si hay obstáculos. Un segundo factor es, una segunda variable es el optimismo, que es un rasgo mental y al mismo tiempo es un estilo cognitivo. El optimismo como lo que está señalado arriba, como una tendencia psicológica estable a creer que ocurrirán más hechos buenos que malos. Fíjense la barra horizontal, un porcentaje alto, 63% muestra un optimismo moderado y un 33% un optimismo alto. Fíjense que reporta tener un optimismo ante la vida bajo, apenas un 4%. Algunos ítems muy rápido de los que tienen mayor frecuencia, 95% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo ante la frase siempre soy optimista sobre mi futuro. 93% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo en que en tiempos de incertidumbre suele esperar lo mejor y en general que me ocurran más cosas buenas que malas. 92% dice que estar de acuerdo o muy de acuerdo. Satisfacción con la vida. Me quitaron el aparatico. Es un asunto de pila. Ok, gracias. Ok, ya. Satisfacción con la vida, que es otro constructo que se refiere a la valoración global positiva que una persona hace de su vida. En América Latina siempre hemos tenido históricamente los promedios más altos del mundo en satisfacción percibida de la vida. De hecho, en el año 2020, el 75% de la población latinoamericana decía estar muy satisfecho con su vida. No es una evaluación del entorno, no es que la gente sea loca y voltea para otro lado y no ve los problemas que tiene. Es una evaluación global que tiene elementos cognitivos, pero también afectivos. Yo estoy evaluando mi vida, no estoy evaluando lo que pasa solamente, sino mis experiencias escolares, mis experiencias sociales, mi familia, mis amigos, el tipo de vida que llevo. Y el que sea alto se ha encontrado en la literatura que suele ser asociado con fortaleza psicológica, el que yo esté satisfecho con mi vida. Encontramos porcentajes muy promisorios, 75% muestran niveles moderados, 23% alta. Eso otra vez nos ubica en el continente de alta satisfacción como uno de los países donde la población, a pesar de los problemas, se siente satisfecha con su vida. Y su vida, de nuevo, es una complejidad de cosas cognitivas y afectivas. Por ejemplo, ítem de mayor frecuencia, 88% dice estar satisfecho con su vida, 86% cree que hasta ahora ha conseguido de la vida las cosas que considera importantes, y cuando vamos a regiones, 78% es el porcentaje más bajo y lo encontramos en la región de los llanos. No es para asustarse, pero en todo caso es la comparación con el resto del país. Otra variable positiva es lo que llamamos control personal, que es otro constructo que tiene que ver con hay el control personal real y el percibido. Aquí medimos, por supuesto, el percibido. Tiene que ver con la creencia o la percepción que tiene la gente sobre su libertad de elección y sobre la capacidad de decidir sobre su propia vida. Y se hace históricamente en todos los estudios en base a una escalera que tiene 10 peldaños. No sé si se ve abajo, está tapado. La idea es que mientras más subas en el peldaño hacia 10, más satisfecho estás con tu vida. O sea, encontramos una proporción muy alta de personas que están en el peldaño 10. La mayor proporción corresponde a la región de Zulia y la menor a los Andes y Oriente. Los que tienen menos presencia en el peldaño 10 son los chamos, entre 18 y 24 años. Los que más son los que tienen mayores de 64 años. No se ve abajo por un problema de la pantalla, pero digamos que del peldaño 7 hacia arriba, que hablaríamos de una alta satisfacción con la vida, tenemos cerca del 80% de la población. Pero no olvidemos que del peldaño 6 hacia abajo, lo que llamaríamos baja satisfacción vital, tenemos a 20% de la población. Entonces, estos son los datos y me adelanto a las conclusiones, hay que verlo en sus dos dimensiones. La noticia puede ser una noticia positiva en el sentido de que tenemos 80% de gente satisfecha, pero tenemos 1 de cada 5 de gente que se siente insatisfecha. Entonces, el país está compuesto por las dos cosas.
Otro factor es la religiosidad. Medimos en Psicodata pasado religiosidad, queremos profundizarla y medimos las dos dimensiones de la religiosidad, la dimensión personal y la dimensión institucional. Ahí están las preguntas. En la dimensión personal, por ejemplo, nunca rezo o hago oración 5%, casi nunca 10%, casi siempre 26%, siempre 59%, y asisto al culto de mi religión, pues nunca 24%, casi nunca 21%, casi siempre 29% y siempre 29%. Ustedes verán qué responden ustedes desde el punto de vista personal a cada cosa de estas. El que menos reza es el grupo de los chamos, de 18 a 24 años, y son también quienes menos van al culto, y los que más rezan y los que más van al culto son los mayores de 45 años. ¿Se acabó la pila otra vez? Con esas pilas de la caja Clark. Okay. Las mujeres, en ese porcentaje que está en pantalla, afirman que siempre rezan en comparación con los hombres y también son las que dicen asistir al culto con más frecuencia. Participación, voy leyendo aquí mientras llega la pila. Otra variable que es la disposición de la persona a participar e involucrarse en actividades sociales, culturales, deportivas, políticas, que incidan en su entorno, contrario al cliché de mucha gente, sobre todo el cliché externo de que este es un país que ya tiró la toalla, que no le gusta participar, que no le interesa nada. Los datos son todo lo contrario. Tenemos, ahí está, en la barra de abajo, disposición a participar en actividades recreativas, 85%. Gracias. De crecimiento espiritual, 80%, social 78%, deportivas 74%, culturales 73%, políticas 25%. Por supuesto, antes que ustedes pregunten, aquí no medimos para nada disposición a votar el 28 de julio, no tiene nada que ver con eso. Es actividades políticas, involucrarse en actividades políticas, es 1 de cada 4 venezolanos, es la que menos, pero sin embargo, compárenla con los demás. Es un venezolano que sí está dispuesto a participar. No tengo mucho tiempo, pero los datos que aparecen a la derecha habla de en cada actividad cuáles son las regiones y los segmentos de edad más frecuentes. Hay dos variables para terminar mi parte que tienen como dos caras, una cara más positiva y una cara no tanto, y es el apoyo social. El apoyo social, que es la creencia, como está en pantalla, que tiene una persona sobre la cantidad y calidad de apoyo que recibe. Lo medimos, o se mide siempre en dos dimensiones, familia y apoyo social. En familia, fíjense los resultados. Hablamos de alto, ni siquiera moderado, alto, 62% y moderado 26%. O sea, el venezolano tiene una percepción de que con quien cuenta es con su familia. O sea, lo más sagrado es su base principal de apoyo, es la familia. Ahí tiene, perdón, disculpen, es la pila por si acaso. 62% muestra un nivel alto de apoyo familiar, 26% moderado y apenas 4% dice que no siente que perciba ningún tipo de apoyo por parte de su familia. Abajo están unos porcentajes importantes. Pero si comparamos esto con lo que llamamos el apoyo social, la pregunta de arriba es esta que está aquí abajo. Ante algún problema o situación crítica que usted sufra, digamos, ¿ha sentido apoyo de las siguientes instituciones? Entonces nombramos una cantidad y ese es el porcentaje de gente que responde que sí. Familia, la primera, siempre, 87%. Amigos, 72%. Vecinos, 58%. Y luego empieza a bajar. Organizaciones religiosas, 43%. Compañeros de trabajo, 40%. Instituciones educativas, 26%. Sociales, 23%. Culturales, 16%. Deportivas, 16%. Gubernamentales, 16%. Políticas, 14%. Empresas privadas, 12% o 13%. De nuevo, ahí también aparece, por supuesto, para que ustedes lo vean después con calma en la página web, cómo se divide esto por segmentos de edad, por grupo de ocupación, por región. Pero lo importante otra vez es reforzar que la moneda de dos caras, insisto con cómo leer estos datos en su complejidad. Un venezolano que siente, gracias a Dios, un gran apoyo familiar, y eso es una de las bases que explica su alta resiliencia, pero lamentablemente no siente apoyo del resto que no sea familia y que no vaya más allá de los vecinos y de los amigos. Igual pasa, para terminar, con lo que llamamos clima socioemocional. Como es un tema complicado, seguimos las instrucciones o las sugerencias de la literatura y es preguntarlo en dos formas.
unos ítems más positivos, preguntando qué opina usted sobre características positivas del ambiente socioemocional del país, y unas preguntas aparte más negativas, pues justamente para forzar a la gente a hablar de las dos cosas. Y esos son un poco los resultados. En la parte positiva tenemos que la gente piensa que el clima socioafectivo del país es de esperanza. 75% dice que está casi de acuerdo o de acuerdo con eso. De solidaridad, de apoyo mutuo, 69%, de tranquilidad, 54% para hablar, de alegría, contento, 53%, de confianza en las instituciones, 33%. Cuando le preguntamos si el ambiente o el clima socioafectivo del país era muy bueno, pues 33% dice que está de acuerdo. Y cuando preguntamos si la economía del país está muy buena, pues eso baja a 14%. Cuando vamos entonces a la parte negativa, entonces preguntamos, ok, ahora en este caso, el clima socioemocional del país es caracterizado por el miedo, la ansiedad, pues un poco más de la mitad dice que sí. Ahora veremos más tarde con la profesora Adle cómo una de las variables que encontramos peligrosas es un porcentaje de la población alto con miedo, miedo difuso colectivo. Enojo, hostilidad, agresividad, pues también la mitad de las personas dice que está de acuerdo con que ese es parte del clima socioemocional. Y tristeza, pasividad, bajo estado de ánimo, encontramos también la mitad de la población. Por supuesto que hay mucha más información, pero hay que sintetizarla para efectos de esta presentación, hay que hacerla corta. Pero estos son, digamos, los rasgos, de nuevo, que llamamos en psicodata factores protectores. Estos son los factores que hay que reforzar, que hay que estimular, porque si lo hacemos bien, estos son los antídotos que nos permiten hablar de un venezolano más fuerte, más fortalecido, otra vez, más resiliente, más adaptable, y es con el que tenemos que trabajar de aquí en adelante. Pero otra vez, como esto es una moneda de dos caras, no están solo los factores protectores, están también los factores de riesgo. Y estos factores de riesgo dejo a la doctora Adler Hernández para que se los explique. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir ahora con estos factores que, como ya nos adelantaba el profesor Oropesa, hay que tener en cuenta porque, bueno, hay que cuidarlos, ¿ok? Son factores que podrían comportarse como riesgo para la vulnerabilidad de la persona. Entonces, pues vamos a empezar con desesperanza. Desesperanza lo entendemos como esas expectativas negativas sobre uno mismo o el futuro en función del contexto en el que vivimos, ¿verdad? Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que la mayoría de la población muestra bajos o ningún nivel de desesperanza. Sin embargo, pues hay un 38% que refiere unos niveles moderados, ¿verdad? Y en eso pues hay que poner atención. Fíjense que 44% opina que el futuro le parece desesperanzador y no cree que las cosas estén cambiando para mejor. 41% casi nunca espera que las cosas salgan como ellos quieren. La mitad prácticamente nos dice que rara vez cuenta con que le ocurran cosas buenas. Y 49% de personas con un nivel educativo bajo tienen moderada o alta desesperanza en comparación con las personas del nivel educativo alto que reportan esto en un 32%. A ver, cuando hacemos el análisis para ver dónde se encuentran esos niveles moderados y altos de desesperanza, tenemos que, por regiones, encontramos que en los Andes y en el Zulia, un 47% de las personas se encuentra en esos niveles, en comparación con la región capital y Guayana, que están alrededor de un 36%. En cuanto a ocupación, son las amas de casa las que reportan estos niveles moderados y altos, con un 59%, en comparación con trabajadores activos, públicos o privados, que lo reportaron un 35%. Cuando vamos al análisis por edad, vemos que son las personas mayores de 65 años las que tienen mayormente estos niveles moderados y altos en comparación con los jóvenes entre 18 y 24 años.
Vamos ahora con confianza interpersonal, que la entendemos como esa creencia en que otra persona actuará de manera honesta, justa y beneficiosa, o por lo menos no perjudicial hacia nosotros, ¿verdad? Allí encontramos que un 89% considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Fíjense que, bueno, esto es un dato muy importante, que ya lo habíamos medido el año pasado y que este año incrementa unos puntos, ¿no?, porcentuales. Los mayores de 65 años son quienes más confían y los que menos, las personas entre 35 y 44 años. El 62% de la muestra cree que la mayoría se aprovecharía de ellos si tuviera la oportunidad, y los mayores de 55 años son los que más creen que la gente buscaría ser justo con ellos, un 45%. Aquí pasamos a otra variable que es muy interesante, que es miedo difuso colectivo, y que la entendemos como esa vivencia experimentada por la percepción de un peligro cierto o impreciso, actual o probable, que la persona percibe como amenazante para él mismo o su grupo. Fíjense que aquí encontramos que un 33% de la muestra expresa sentir miedo generalizado moderado ante situaciones provenientes de su entorno, y un 54% muestra niveles bajos de miedo difuso colectivo. Cuando vamos a analizar un poco más esta variable, encontramos que el 57% siente temor de lo que puedan hacer con su información personal. El 41% afirma que le da miedo dar su opinión en grupos desconocidos porque no sabe quién puede estar escuchando. 38% manifiesta no protestar por temor a la represión. Y cuando vemos el miedo difuso por las regiones, encontramos que es mayor en los Andes con un 45% y menor en la región centro-occidental con un puntaje cercano al 30%. Pasamos ahora a ansiedad y depresión, entendido como esos síntomas o indicadores de malestar psicológico, tales como pérdida de sueño, tensión, agobio, inutilidad percibida, infelicidad, desconfianza en sí mismo y minusvalía. Aquí tenemos que 18% de la muestra reportó de forma moderada y alta experimentar estos síntomas. Cuando vemos la desagregación por sexo, tenemos que 23% de las mujeres presenta síntomas de ansiedad y depresión y 16% de los hombres. Zulia y Oriente son los que tienen mayores niveles de ansiedad, depresión, 23%, en comparación con la región capital. Cuando analizamos también los ítems de esta variable, aquí fíjense que tenemos que casi el 50% dice que ha perdido el sueño por sus preocupaciones. 36% se ha sentido constantemente agobiado y en tensión. Y aproximadamente 1 de cada 3 personas ha sentido que no puede superar sus dificultades y se ha sentido poco feliz y deprimido. Pasamos ahora a disfunción social. Disfunción social la entendemos como esa dificultad o incapacidad para realizar las actividades diarias y enfrentar las adversidades. Aquí encontramos que un 55% de la muestra manifiesta no presentar dificultades propias de disfunción social y un 3% afirma estar moderado, en nivel moderado. Cerca del 10%, fíjense que tenemos 10, 8, 11, afirman que o no han sentido que están jugando un papel útil en la vida, que no han sido capaces de disfrutar sus actividades normales de cada día y, o confiesan que no se sienten razonablemente felices considerando las circunstancias. ¿Okay? Vamos ahora a impulsividad, que le entendemos como esa tendencia a reaccionar de forma rápida, inesperada y desmedida ante situaciones externas o internas sin considerar las posibles consecuencias. Aquí encontramos que la mayoría tiene un nivel bajo de impulsividad, un 63%, aunque un 24% presenta niveles moderados y altos. Fíjense que casi la mitad dice que le resulta difícil esperar en una fila, 40% dice lo primero que le viene a la mente, 37% se distrae con facilidad, 36% confiesa que le resulta difícil controlar sus emociones.
Cuando se hace la discriminación por edad, encontramos que los jóvenes entre 18 y 24 años, dice 28, pero es 24 años, son los más impulsivos, con un 32%, en comparación con los mayores de 45 años, que se encuentran en 20%. Pasamos ahora a las fuentes de estrés, entendidas como esos factores que generan tensión o malestar en la persona. Aquí, fíjense que el factor económico es aquel que genera estrés a casi la mitad de la muestra, seguido por salud, un 23%, personales, políticos y sociales. Cuando hacemos la discriminación por sexo, fíjense que tanto para mujeres como para hombres, lo económico es el principal estresor, seguido por la salud, solo que cuando vemos los porcentajes de salud en las mujeres son un poco más altos que en los hombres. El tercer elemento en las mujeres es el personal y en los hombres el político. Y bueno, en ambos sexos el social es el más bajo. Pasamos ahora a estilos de afrontamiento, entendidos como esas estrategias de la persona para manejar situaciones difíciles o estresantes. Vamos a ver varias de las estrategias que fueron investigadas. Una de ellas es la autoinculpación. Tenemos que 26% manifiesta que siempre se critica y culpabiliza por las cosas que pasan y 30% afirma que esto lo hace casi siempre. Los que muestran mayor grado de inculpación son los trabajadores de empresas privadas en comparación con las amas de casa. Luego tenemos la negación como otra forma de afrontamiento. 60% nunca o casi nunca recurre a la negación ante los problemas, mientras un 40% la usa siempre o casi siempre. Otra estrategia es la reinterpretación positiva. Y aquí tenemos que el 61% de la muestra afirma buscar siempre el lado positivo de lo que sucede y 9% dice que nunca o casi nunca lo hace. Seguimos con desahogo, ¿verdad? Y aquí encontramos que cerca de una de cada 4 personas manifiesta que nunca expresa sus sentimientos negativos. Quienes muestran la mayor expresión de estos sentimientos son las personas de la región centro-occidental, un 53%, en comparación con los que menos, que serían los llanos, un 42%. 34% de los hombres dicen nunca expresar sus sentimientos en comparación con un 24% de las mujeres. Y en quinto elemento que tenemos acá es el humor, ¿verdad? Como forma de afrontamiento, y encontramos que casi el 60% indica estar de acuerdo en ver el lado divertido de las cosas y 26% dice estar totalmente de acuerdo en recurrir a ello. Vamos a pasar ahora al locus de control externo, que lo entendemos como esa percepción de que los eventos de la vida pues son controlados por el azar o por otras personas con poder. Fíjense, vamos a empezar por locus de control externo por azar, y fíjense que tenemos que el 57% presenta niveles bajos en esta variable, pero 38% muestra niveles moderados en cuanto a la creencia que las cosas y eventos son determinadas por el destino o la suerte. Fíjense que el 60% ha descubierto que si algo va a suceder, sucede independientemente de lo que se haga. Casi la mitad dice que tener pocos o muchos amigos depende del destino de cada uno, y un 44% cree que las cosas le salen bien porque es sortario. ¿Ok? Sí. Cuando vamos a ver cómo los cruces de locus de control externo por azar, vemos que según las regiones, en los llanos se registran los niveles más altos en esta dimensión con respecto a regiones como la central y capital, donde son los niveles más bajos. Por ocupación, tenemos que las amas de casa puntúan más alto en esta variable, fíjense, casi un 60%, en comparación con trabajadores de empresas privadas y públicas que muestran los niveles más bajos, cercano, bueno, 35%. Por edad, los más jóvenes muestran un nivel mayor de locus de control por azar, casi, pues sí, 52%, estamos hablando de la mitad, y los mayores de 55 años, los que menos, 35%. Ahora vamos a pasar a locus de control externo por otros con poder.
Y aquí podemos ver que 61% puntúa bajo en esta variable y 31% presenta niveles moderados en cuanto a ese creer que las cosas ocurren por la acción de otros poderosos, ¿verdad? Tenemos que casi la mitad cree que para lograr en este país, para lograr lo que uno quiere, hay que jalar mecate. Hay un 44% que dice que la gente como yo tiene muy poca oportunidad de defender sus intereses personales cuando esos entran en conflicto con los intereses de grupos poderosos, ¿verdad? Y tenemos que un 43% dice que a pesar de estar bien capacitado, no conseguirá un buen empleo a menos que lo palanqueen. Muy bien, vamos ahora al cruce de esta variable. Tenemos por región y por ocupación. Por región tenemos que los mayores puntajes se encuentran en los llanos, casi 40%, en comparación con Guayana, 29%. Por ocupación encontramos que los desempleados y las amas de casa muestran los niveles más altos, ¿verdad? Cercanos a un 40%, en comparación con trabajadores de sectores públicos y privados, 27 y 30% respectivamente. Ahora vamos a pasar a un índice de vulnerabilidad, que es una colaboración además que ha hecho el doctor Gustavo Peña para la edición de este año. Es una innovación con respecto a la edición anterior y que bueno, permitió generar unas categorías para conocer pues, la vulnerabilidad psicosocial, cómo se distribuiría, ¿verdad?, en esta muestra, en función pues, de una categoría baja, moderada alta y alta, encontrando que pues, el mayor porcentaje se concentra en moderada alta, sin perder la atención a que tenemos un 23% entre moderada alta y alta. ¿Ok? Entonces, bueno, eso, pues, como decíamos, es una innovación para este año, gracias al profe Peña, que ha colaborado con la investigación. Y cuando vamos a hacer la desagregación de este índice de vulnerabilidad por sexo, encontramos que las mujeres tienen un 25% en vulnerabilidad moderada alta. Y los hombres, 19% en moderada alta, las mujeres en baja, 9,1%, los hombres vulnerabilidad baja, 11,7%. Cuando hacemos el cruce por ocupación, encontramos que las amas de casa están en moderada alta un 37% y los desempleados moderada alta un 29%. Bueno, hasta aquí esta parte de estos factores, digamos, que podríamos entender como más riesgosos para la salud mental de la persona. Gracias. Hemos podido tener entonces una primera parte, estos factores protectores, ahora los factores de riesgo, también con unos elementos. Vimos por regiones, por ocupación, eso aparecen allí porque fueron los más significativos. Los que no aparecen, bueno, ¿por qué no aparecen otras? No aparecen algunas que se nombran en unas dimensiones, no otras, porque por supuesto no hay diferencias con el resto de la población. Pero esos que aparecieron, reitero, son los que hay una diferencia significativa con el resto. Es importante un poco poder ver cómo estamos entonces con todos estos elementos, porque bueno, con la cantidad de datos que hemos presentado, eso, a lo mejor quedamos como que abrumados ante todo ello. Por eso, haciendo un poco el esfuerzo, ¿sí? Aparece que nosotros como venezolanos, por un lado, somos profundamente resilientes, somos bastante resilientes, aun cuando nos falta todavía. Sí, cuando el profesor Ángel hablaba de que, bueno, todavía un 30%, un 30% son los que están en la parte alta, ¿no? Así que todavía hay que trabajar, y así con diferentes puntos. Igualmente, en el tema de la vulnerabilidad, hay cosas por las cuales trabajar. Entonces, no es que hay unas personas que son resilientes y otras personas que son vulnerables, sino que, bueno, que todos los venezolanos, ¿sí?, tenemos elementos resilientes, en algunas mayor medida, menor medida, cada uno, y aquí es donde está la experiencia y lo que supone el ser como persona, que somos seres únicos con las configuraciones que se tiene. Pero al mismo tiempo también tenemos a la caída, ¿sí? Somos como esos sanadores heridos, en donde, bueno, estamos caminando, estamos luchando, pero hay cosas que tenemos que trabajar.
Y eso es un poco lo que hacemos ante esta fotografía, ¿no? En donde, bueno, todos estos elementos resilientes, incluso algunos elementos como disfunción social aparece, que es factor de riesgo, como aparece prácticamente, está ausente como venezolano, va bien entonces que aparece como un funcionamiento social adecuado, ¿sí? Allá podemos un poco ver el tema del miedo colectivo difuso, es un elemento que es muy crítico, tenemos que trabajarlo mucho, bueno, con todo un poco lo que se tiene. Elementos de locus de control, hay algunos, bueno, están más desde por allá de locus de control externo por azar y por poderoso, pero también todo lo que es estilos de afrontamiento. Hay algunos que nos están ayudando, que nos ayudan a ser resilientes, sin embargo hay que saberlo también manejar, y algunos otros elementos que, bueno, que otros modos de afrontamiento que no nos están ayudando y que, bueno, y que también tenemos que trabajar. Entonces, bueno, esta es, reitero, esta fotografía. Somos el venezolano del 24, así que apareció también el 23. Somos personas resilientes y, reitero, también estamos heridos. Hacer fotografía simplificada no ayuda, ¿sí? Hacer fotografía también con bandera política, destruimos el país y destruimos esto. Porque aquí no hay ni bandera política, no hay bandera religiosa. La única bandera es la bandera humana, la bandera de la persona, ¿sí? Y entonces, bueno, por favor, no caigamos en estos reduccionismos, ¿sí? Estos datos que nos ayuden a comprender mucho más. ¿Por qué? Porque si caemos en reduccionismo, de verdad que perdemos. Entonces, bueno, esta fotografía, eso, de acuerdo a cómo se da en nuestras vidas, bueno, ahí vamos viendo algunas cosas sí, otras cosas no. Reitero, esto es lo que nos ayuda a poder tener una brújula en donde poder identificar, poder diagnosticar, incluso poder ver esas señales de alerta, sí, que es tan importante y tan necesario. Esas señales de alerta, sobre todo cuando hay estos elementos que no nos están ayudando. Otra de las cosas que pudimos encuestar, sí, y que veíamos un poco como necesario, con ese deseo de hacer de la salud mental un tema de salud pública, era asistencia al psicólogo y al psiquiatra. Sí, hicimos una sola pregunta. Reitero, no podemos detallar mucho, aquí les insistía por todo lo que supone el costo para poder llevar a cabo estas encuestas, ¿no? Respondieron que solo un 11% afirman haber acudido al psicólogo o psiquiatra en los 2 últimos años. En COVID, cuando pregunta sobre ir al médico, para poder el tema de salud física, en los últimos 3 meses, ¿sí? Estamos hablando del 60%. Aquí, para ir a hacer atención clínica, entonces estamos hablando del 11%, en donde 1.5 dice, bueno, es por obligación legal, laboral, porque exige en el momento, y el 9.65% son ahí que se busca ayuda y que se busca atención. Este es un dato que hay que también manejarlo con mucha delicadeza, ¿sí? Y que hay que ponerle mucha lupa, en donde el reduccionismo tampoco nos ayuda porque tiene muchas cosas. Uno cuando va a Adele, la profesora Adele, que es la directora general de Extensión Social, dice, bueno, cuando uno va al barrio, cantidad de gente que pide ir al psicólogo, atención psicológica, ¿no? Y bueno, y a veces entonces está lo difícil de que no hay acceso fácilmente a nivel público, muy limitado el acceso. Los costos también de psicólogo para el tema privado también es una gran limitación. Además está el tema de los tabúes, de los mitos, solamente se va al psicólogo quien está loco. Entonces yo también tengo que asumirlo personalmente. Sí, hay muchos elementos por los cuales hay que trabajar, y aquí reitero así cómo poder construir este camino de poder tener salud mental venezolano tan necesario, tan importante. Cuando veíamos los motivos de consulta, el 69% están agrupados en estos 6, ¿sí? Depresión, duelo, ansiedad, problemas familiares, problemas personales, ahí hay un error en la lámina, razones médicas asociadas a condiciones psicológicas. Estoy diciendo, bueno, he ido al psicólogo porque de segundo tengo vitiligo por el tema de diabetes, y así varios puntos. Y aquí entonces vamos viendo de jóvenes a mayores de 65 años, un poco cómo se da ese recorrido. Sí. Entonces, bueno, este es otro indicador en donde tenemos que unirnos, tenemos que articularnos, no solamente el gremio en el área de salud, sino todos por lo que eso supone. ¿Qué hago entonces con todo esto? Un poco la invitación es que miremos nuestros equipos de trabajo, miremos nuestra familia y bueno, y ver cómo estamos.
Y esto creo que nos ayuda un poco al objetivo que decíamos inicialmente, eso, para poder comprender cómo estamos. Y así, eso, desde poder tener la palabra oportuna, desde poder llevar a cabo proyectos, ¿sí? Con conocimiento del contexto y poder tener estrategias más efectivas y no estarla pegando o que, bueno, que nos imaginamos que va por acá. Esto acá nos ayuda. Por eso, aquí vamos a presentar solamente algunos ejemplos en donde eso que, uniendo todos estos datos, cómo podemos hacer algunos perfiles. Aquí voy a pasarlo muy rápido. Esto lo vamos a tener en la página web. Ya en unos minutos incluso yo creo que ya debe estar publicado en nuestra página web de Psicología UCAP. Yo creo que el profe, el señor Jesús nos va a ayudar con eso. Dentro de los perfiles, aquí tenemos de la empresa privada. Entonces, bueno, están cómo se dan cada una de las dimensiones. ¿Sí? Reitero, esa la pueden ver por... Se quedó ahí pegado. Y ahí, entonces, ¿cómo cada una de estas dimensiones? Reitero, ahí pueden ubicarla. Aquí tenemos también en la mujer, ¿sí? Una de las más vulnerables que aparece junto con el tema de ama de casa tan preocupante que, bueno, que reiteradamente iba apareciendo. También tenemos, entonces, esto en los jóvenes es el otro de jóvenes de 18 a 24 años. Aquí tenemos, reitero, unos ejemplos que, bueno, más bien poderlos profundizar y podemos articular. Y aquí estamos a la orden, reitero, desde Psicodata. ¿Sí? Ojalá que esto pueda llegar por diferentes vías, diferentes canales y de verdad, bueno, como también, reitero, aquí podemos articularnos y parte también de lo que queremos ofrecer más adelante. Teniendo un poco ya todo este perfil, sí, bueno, además un poco de poder ver cómo trabajamos nosotros desde nuestro círculo, desde eso, desde nuestra casa, desde nuestras asociaciones, desde el colegio, desde la empresa, desde el sector público, cada uno mirando de acuerdo a su espacio, en su contexto. Además de esto, nosotros queremos también proponer cinco cosas, ¿no? Uno, es algo que bueno, hemos hecho reiteradamente desde el primer momento. ¿Cómo construir este camino? Yo creo que urge, y aquí insistimos, cómo poder pasar, ¿sí? De hacer de la salud mental un tema que, bueno, es plagado de muchos tabúes, de mucho estigma, y que es una cosa que yo personalmente, bueno, ponerlo acá como un tema de salud pública. Y en primer lugar, bueno, estamos a la orden, ¿sí? Al gobierno actual, al gobierno que quede electo, ¿sí? Estamos a la orden para sentarnos un poco, bueno, cómo poder ayudar en el tema de políticas públicas. De verdad que estamos allí para ello. También eso, bueno, como Escuela de Psicología, invitamos a todas las organizaciones que están aquí presentes y las que también de otra forma también están presentes por diferentes maneras. A la empresa privada, a organizaciones civiles, a los colegas de las diferentes, ya sea de la Federación de Psicólogos, ya sea de la Asociación de Psiquiatría, de la Sociedad de Psiquiatría, perdón, ¿sí? ¿Cómo podemos unirnos? Bueno, para poder articularnos, para poder hacer un buen borrador de políticas públicas que tanto lo necesita nuestro país. Otra de las propuestas es lo que ya estamos llevando desde la Escuela de Psicología, el programa de prevención de suicidio. Así que bueno, que esto no es un tema que no solamente lo hacemos nosotros, ya incluso vamos viendo cómo van surgiendo también otras iniciativas. La idea es que no trabajemos aislados, cómo nos podemos articular. Aquí, bueno, con todo lo que esto ha supuesto, ya muchos de ustedes lo conocen, lo hemos dado bastante promoción. Vamos a continuar con los campamentos psicosociales. Ya hicimos en Mérida, donde la mayor tasa de suicidio en el país. En el mes de septiembre estaremos en Ciudad Guayana, donde haremos el otro campamento psicosocial. Y esto quiero agradecer profundamente, aquí están presentes la Embajada de Alemania, que gracias a su apoyo vamos a poder ir un buen grupo del área de salud con alumnos de los últimos semestres y poder articularnos con la comunidad propia que hace vida donde estaremos para poder generar estos campamentos psicosociales. El segundo, seguimos con las propuestas de formación en diferentes áreas y dentro de las novedades, que ya incluso lo hemos anunciado, ya está a punto de salir. Eso ha supuesto que hemos tenido que ser muy rigurosos con el tema de protocolos, con una serie de cosas de formación del personal, la línea de atención telefónica desde la UCAP, que nos unimos allí en la gran iniciativa de la Federación de Psicólogos, ¿sí? Que bueno, que se tiene de viernes a domingo en la Federación, desde la UCAP estaremos los jueves. Atención telefónica para situaciones de emergencia, ¿sí?
Eso ha supuesto también articularnos con organizaciones para poder remitir. También gracias a la Embajada de Alemania, vamos a poder, eso haremos, está pautado para más tardar final de este año, tener un mapa interactivo de servicios de atención psicológica, ¿sí? Que bueno, que podamos tener dónde poder acudir, poderlo profundizar, ¿sí? Esa también dentro de esta iniciativa. Programas de primeros auxilios psicológicos tan necesarios para todo el país. Aquí estamos a la orden. También ya muchas organizaciones también se están dando cómo nos podemos articular. Reitero, identificar esas señales de alerta, cómo poder tener la palabra oportuna y que bueno, que a veces con buena intención nos ayuda. A veces decirle es que tú eres súper valioso, a veces le estás clavando un cuchillo en el pecho, en el corazón. Entonces, bueno, cómo poder decirlo y en qué momento decirlo y qué cosas hacer, ¿sí? El otro programa que también queremos seguir continuando es el fortalecimiento, bueno, de cómo está el tema de la salud mental y cómo trabajarla en el mundo empresarial tan importante, tan necesario para la producción del país. Sí, puede haber una gran producción si hay bienestar psicológico. Si no, mi gente, si esto lo veamos de verdad, que bueno, hay algunos indicadores que tenemos que ponerle lupa porque creo que nos están diciendo algo. Y para la sociedad civil, para lo que es el fortalecimiento de la ciudadanía, otro programa que bueno, que nos ayudará un poco a poder trabajar ese tema de la desconfianza, ¿sí? Sin confianza no hay tejido social que valga, ¿sí? Sin confianza no hay posibilidad de poder construir país. Entonces tenemos que de una otra forma, aquí entonces ofrecemos, es el tema de confianza, participación, articulación, que esto también, entonces otro de los programas que aquí tenemos. Esto es lo que queremos presentarles hoy. Ahora vamos entonces a pedirle a Laureano que, bueno, que nos ayude con las preguntas. Ya saben, hay unos códigos QR que están detrás de los asientos o hay unas preguntas que entonces que ahí podemos poderles responder. Muchas gracias, padre. Bueno, interesantísimo todo esto. Datos que van a tener disponibles, como decía el padre Dani Socorro, en la página de la universidad. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención algunas cosas, un comentario breve, porque todos estos elementos de factores de riesgo y muchas de las cosas que he visto aquí, yo las veo representadas cuando transito por la ciudad. En el tráfico, yo salgo de mi casa con la esperanza, con el optimismo de que voy a llegar a UCAP. Me encuentro muchos factores de riesgo en el camino. O sea, un semáforo en rojo que puede significar cualquier cosa para el ciudadano, desde párate hasta acelera, que viene no un locus de control, sino un loco descontrolado. Tan sencillo como cuando cambiamos la luz de cruce, que uno no la pone de la manera habitual como se pone en Alemania o en otros lugares, uno pone la luz de cruce para el lado contrario donde uno va a cruzar. Porque cualquier información que le des al otro va a ser usada en tu contra. Este se va a meter, entonces yo acelero para impedírselo. Desconfianza. Factores que en verdad a uno le asombran. Y cuando uno estaciona el vehículo al final, que llegaste al UCAP, activas la alarma y después te aseguras de que todas las puertas estén cerradas. No te conformas con la alarma. Desconfianza absoluta. Bueno, nada, llega el momento de las preguntas. Aquí tenemos nuestro panel. Yo tengo aquí ya algunas preguntas que vienen a través del código QR. La primera pregunta: ¿qué herramientas se pueden ofrecer a las instituciones educativas, docentes y estudiantiles para gestionar y acompañar estos procesos de salud mental? Buenas. Bueno, fíjense que en la última página nosotros colocamos nuestro correo, que es psicodata@ucat.edu.be. No tenemos recetas, y menos en psicología. Lo que hemos estado haciendo nosotros es que, de acuerdo a las necesidades particulares de organizaciones e instituciones, luego de conversaciones y un diagnóstico, pues elaboramos juntos un plan de intervención. Así que si quieren por allí contactarnos, con mucho gusto podemos atender. Bueno, aquí tenemos otra pregunta también muy interesante. ¿Cómo se podrían articular proyectos piloto de salud mental en las comunidades?
No. No. Hola, sí. Bueno, creo que hay un elemento muy importante, es que a veces pensamos en la salud mental desde un modelo 1 a 1, porque bueno, evidentemente eso es un modelo muy importante, ¿verdad? Cuando estamos el psicólogo y la persona. Pero cuando pensamos en salud mental comunitaria, es importante identificar espacios, oportunidades, elementos, pues, que nos permitan construir espacios que, bueno, que lleven a, digamos, que permitan ir generando como esa red de tejido social, de encuentro, de participación entre las personas, orientados a objetivos que pueden ser objetivos incluso sencillos, pero que nos permitan a nosotros generar lo que podemos llamar espacios de protección dentro de las comunidades. Esos espacios de protección pueden ser, y eso igual, pues aquí no hay recetas, eso depende de la comunidad. Habrá comunidades que apostarán por el deporte, habrán comunidades que apostarán por temas espirituales, habrán comunidades que apostarán pues por otro tipo de espacios de participación. Lo importante es, creo yo, en primer lugar, entender y posicionar que la salud mental es un elemento en el que todos podemos participar, en el que todos estamos comprometidos y en el que además todos podemos promoverla. O sea, no solamente estamos los psicólogos, que evidentemente estamos aquí y estamos preocupados por esto y estamos posicionando esto sobre la mesa, pero también la ciudadanía en general puede incorporarse, puede trabajar pues con nosotros para formarse, para llevar a cabo un poco pues esas propuestas según pues las condiciones y las situaciones que tengan en sus diversas comunidades. Otra pregunta que me queda por aquí, creo que es la última pregunta que nos ha llegado. ¿Cómo crearon el índice de vulnerabilidad psicosocial? Bueno, el índice, como se dijo en la exposición, fue una colaboración del profesor Peña. Ya va, profesora. Tome este. ¿Aló? Ah, gracias. Bueno, entonces, como ustedes vieron, cada una de las dimensiones efectivamente fueron medidas por una cantidad de preguntas o ítems. Esos ítems fueron por una técnica estadística denominada análisis factorial, que nos permitió hacer la reducción de todos esos ítems en varios factores o unos factores que eran significativos. 3 factores fueron significativos, agrupando 14 preguntas de todas las preguntas que tenemos. Y esas preguntas, bueno, nos permitió ahí podríamos hacer tener varias formas para hacer las categorías, unas con percentiles, que fue la primera aproximación, y otras por la distancia que hay entre cada uno de los puntos en el recorrido total. Con esas 14 preguntas se sumaron y pudimos obtener las categorías que ustedes vieron ahí. Entonces fue a partir de una técnica específica o especial llamada análisis factorial. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos, al menos las que me han llegado acá. ¿Faltan otras por allá? Sí. Ah, ¿y dónde están? Se escondieron, profesor. Es que yo con esto de la tecnología, Solo tengo 3. solo 3. Es que pueden ser que no estemos. Ajá. De todas maneras, no hay problema, porque si no hay preguntas, nosotros tenemos respuestas. Que eso también es una cosa muy bonita. O alcen la mano si alguien siente que su pregunta no ha llegado. Allá, joven. Sí. Uno siempre disimula. Bueno, buenos días. Absolutas felicitaciones por este trabajo tan importante que están haciendo, de verdad. La pregunta es, para que sea significativo estos resultados, hablaban que teníamos 2.000 muestras ahorita en este momento, ¿a cuánto se aspira, por ejemplo, para que estos resultados sean mucho más contundentes en cuanto a sus conclusiones? Esa es la pregunta metodológica.
Sí, bueno, significativo a nivel estadístico, nosotros tomamos varios criterios, una significancia del 5% la diferencia, con unas asociaciones superiores a 0.20, ¿no? Para hacer algo más, y unas diferencias entre grupos en porcentaje mayores a 10. Eso es con respecto a las diferencias significativas que nosotros tomamos. Hay diferencias mucho más significativas de las que están ahí planteadas, pero con estos criterios que son un poco menos flexibles, son las que aparecen ahí. Ahora, hablando de la representatividad de la muestra, efectivamente 2.000 de la cantidad de la población venezolana no llega a ser representativo, no podemos decirlo de esa manera, porque la N es muy poca, a pesar de que el muestreo fue un muestreo aleatorio, ¿sí? Pero como decía el padre Dan al principio, pues nosotros aspiramos a que sea mucho más. Esto lo que tenemos es un retrato de aproximación que garantizamos que está representada a todas las regiones que ustedes ven ahí, ¿sí? Pero decir que con 2.000 es la respuesta definitiva de un venezolano, no. Tenemos que estar claro que eso, pero sí es una aproximación. De hecho, los resultados que tenemos ahí se obtuvieron la vez pasada con 1.500 distintos a esto. Se han obtenido en la literatura de esa manera, con Ns parecidas o Ns más pequeñas. Por tanto, nosotros creemos que muchos de los resultados que están ahí son válidos, ¿sí? Ahora, la representatividad, repito, tenemos que aumentar la N, ¿sí? Ajá, por acá yo tengo otras preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pedir 2 preguntas y ustedes van para agilizar un poco. Profe. Bien, una pregunta pequeñita y después la pregunta real. Solo para clarificar, ¿muestreo aleatorio estratificado? Sí, estratificado por Cool. sexo y edad. Cool. Y regiones. Perfecto. Ahora la pregunta que quería hacer, considerando que Venezuela es uno de los países que presenta mayor nivel de penetración de redes sociales en Latinoamérica, y considerando que ya hay algunas investigaciones que han encontrado una relación entre... Es que esto tiene un tiempo limitado, profesor. No mentira. Pero se le oye perfectamente. Puede gritar. Bien, y considerando que hay algunas investigaciones que ya nos están mostrando el rol que tienen las redes sociales en la salud mental, ¿qué estrategias podríamos implementar para promover una educación, una psicoeducación en la población, precisamente para fortalecer estos factores protectores? Gracias, profe. Voy a tomar otra pregunta y le doy la palabra a los compañeros. Por acá tenía una. Hola, buenos días. Walter Villegas de ABSOT. Quería preguntar lo siguiente. En relación al año pasado, los resultados también fueron bien notables y evidentemente este año también vemos que también son bien favorecidos, pero ¿ustedes qué encontraron? O sea, ¿qué encuentros y desencuentros de los resultados del año pasado con este año? Gracias. Comienzo por la última. Nosotros prometimos, después de los resultados del año pasado, que dada un poco la cantidad de ítem que pudimos tener para la encuesta, que esta vez íbamos a profundizar. Un poco así yo lo asumaba inicialmente. Cosas en que profundizamos. Uno de los ejemplos, el tema del apoyo familiar. Entonces se veía que el tema, bueno, que la familia apoyaba, pero ¿cómo se apoya? Entonces incluso ahí aparece que la familia tiene la persona percibe que la familia tiene deseo de ayudar, pero efectivamente cuando la necesita, ahí baja, pasa de un 80 a un 60%, cosas como esa. Otra en la cual profundizamos el tema de la confianza. Ya entonces, bueno, hicimos la misma pregunta, pero entonces incluso añadimos otra, la que aparecía, bueno, si es capaz de aprovecharse de mí, bueno, el 60% piensa un poco eso. El tema de la confianza también con lo de las instituciones. Veíamos un poco el tema de la confianza interpersonal. Entonces, bueno, hay diferentes variables en las cuales profundizamos. También quedamos en deuda, una de las cosas que aparecía, el tema de malestar psicológico. El año pasado decíamos, bueno, hay malestar psicológico, pero no logramos identificar. Esta vez con una escala que no es para hacer diagnóstico,
sino que, bueno, que te dan indicadores, como la escala de Goldberg, que es la del tema de salud general. Pudimos ver todo el tema de indicadores de ansiedad y depresión, el tema de disfuncionalidad, que un poco hacen eso, junto con otros elementos que ayudan un poco al tema de profundizar. Variables nuevas como el tema del miedo difuso colectivo, ¿sí? Que es un punto que nos preocupa mucho porque bueno, en un país no debe existir este miedo, sino cómo poderlo trabajar al respecto. Entonces, bueno, por eso hay elementos nuevos y elementos que nos ayudaron a profundizar. Preguntas como la del estrés, ¿qué me causa más estrés? Ahí vemos que el tema del estrés económico disminuyó un poco, ¿sí? Pero todas las demás aumentaron. Entonces, bueno, el tema de la salud aumentó un poco más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos ha permitido un poco ir comparando y ojalá podemos ir haciendo una encuesta con mucho más dimensiones que nos va a permitir ese panorama y reitero, ojalá que podamos seguir profundizando. ¿Cómo poder hacer, poco lo que decía Gustavo o preguntaba Gustavo, bueno, cómo poder llevar a cabo un poco para que este tema de la salud mental pueda estar de otra forma en cada uno de los venezolanos? Nuestra propuesta del programa de prevención de suicidio, de otra forma, así es lo poco lo que quiere hacer con ello. El tema del suicidio, por supuesto, es una situación de emergencia que hay que atender. Pero si ustedes se fijan bien y le ponen lupa al programa, el tema del suicidio, el programa de prevención tiene como bandera la salud mental. A mayor salud mental, ¿sí? La disminución de tasas de suicidio. Entonces, por eso allí. Y ahí tenemos entonces 4 grandes pilares. Un primer pilar es todo el tema de la promoción, así que por los diferentes medios de comunicación, redes sociales, boca a boca, de diferentes vías, como decir, bueno, que lo importante que es cultivar la salud mental. Que la salud mental no es solamente un tema, bueno, siempre, si no es salud mental, bueno, estás deprimido o no estás deprimido. ¿Sí? Cómo poder mirar mucho más allá de eso y la necesidad de lo que supone tu día a día y en todas las dimensiones. Un segundo pilar que tenemos allí es todo el tema de la formación. Entonces, incluso las diferentes propuestas, el tema de fortalecer a la ciudadanía, el tema de poder tener se me fue el programa de primer auxilio psicológico, y así con cada una de las formaciones que también se requieren. Nos invitaron recientemente a un lugar en Valencia, un colegio, en donde, bueno, como lo decía muy bien la profesora Celibet, vemos qué necesidades hay y en función de eso podemos ofrecer estos talleres. Yo creo que va a ser en función de la necesidad. Hay un tercer punto, es el tema del cuidado y por eso el tema de la atención psicológica y aquí seguimos pidiendo y seguimos, bueno, cómo poder sumar, tener los colegas que nos unamos para que regalemos a Venezuela 2 horas, 3 horas de nuestra consulta para, bueno, poder atender a tanta gente que lo necesita, sobre todo en este momento. Y el tema de, bueno, de poder investigar. Sí, es muy importante poder investigar y por eso esto es uno de los grandes pilares y tan necesario como hablamos el tema desde la brújula. Bueno, y los niveles de confianza en Psicodata han aumentado notablemente, porque aquí tengo una nueva lista de preguntas. Bueno, esta es la cuarta, creo que ya la habían formulado por allá. La quinta, tomando en cuenta todos los elementos que presentaron, ¿cómo miran de forma general la condición psicosocial del venezolano? ¿Es favorable o más bien preocupante? ¿Cómo difícil? Buenos días. Bueno, tal como decía el padre Dani, no podemos catalogar esto como blanco, negro, bueno, malo. Esto es complejo, es variopinto. Es un venezolano que tiene en sí muchos factores que le ayudan a seguir en su cotidianidad, pero también tiene muchos factores de riesgo que debe ser considerado. Es un venezolano que sí vive con algunos niveles de desesperanza, pero también vive con optimismo. Entonces, más que categorizar o decir en conclusión cómo somos, creo que la respuesta pertinente es que somos complejos y debemos acercarnos a esa complejidad para entendernos y, bueno, y fortalecer lo que tenemos como fortaleza y la debilidad de superarlas. Tengo aquí una pregunta que viene precedida de una exposición. La desconfianza está en aumento de cara a lo presentado. Como universidades y organizaciones de la sociedad civil no tenemos los medios humanos y económicos para dar respuesta que abarque la totalidad del problema. Desde la universidad trabajamos con poblaciones muy vulnerables en extensión social y aunque la gente está muy dispuesta a trabajar con las organizaciones externas, hay una traba grande a la hora de confiar en otro para tomar las riendas de la organización comunitaria. Creo que ahí veo esos altos niveles de desconfianza. Ahora vienen las preguntas.
¿Cómo mitigar ese factor de riesgo en pro del tejido social con los datos de Psicodata? ¿Cómo podemos fortalecer la confianza en los demás, en las poblaciones más vulnerables? Bueno, creo que es importante entender que aquí tenemos que abrirnos a analizar cada situación en particular porque retomamos el tema que no tenemos recetas. Ahora, ¿cómo construimos tejido social? Tenemos que meternos, tenemos que estar, tenemos que meternos en la comunidad, estar en la comunidad, como estoy segura que quien hizo la pregunta está. Tenemos que trabajar con la gente, porque ¿cómo se construye la confianza? La confianza se construye trabajando con el otro, respondiendo desde el respeto, desde la dignidad humana, desde entender pues que si nos comprometemos a algo, eso se debe llevar a cabo, se debe cumplir, no generar falsas expectativas de lado y lado, ser realistas. Entonces, yo creo que el tejido y la confianza se construye estando con el otro, no aislándonos, no viéndonos como islas, sino entendiendo que nos necesitamos los unos a los otros, sea personalmente, sea institucionalmente, sea desde las organizaciones formales o informales que encontramos en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Trabajando con el otro, no hay otra forma. Trabajando, participando, escuchando, construyendo juntos, equivocándonos, pero respetándonos y volviendo a intentar y volviendo a trabajar. Es lo que a mí se me podría ocurrir decir. Yo agregaría el tema de ser constante en nuestro trabajo y que el trabajo que hacemos, las diferentes organizaciones, las diferentes instituciones, la empresa, que lo hagamos bien. Yo creo que una de las cosas que aparece en uno de los indicadores donde tenemos que fortalecer mucho y ver el tema de la confianza es cuando uno ve el tema de la confianza a las instituciones, a las organizaciones, está muy baja. Entonces yo creo que tenemos que, de una otra forma, cómo poder visibilizar también lo que hacemos, porque seguro que hay muchas cosas que hacemos en muchas comunidades, incluso a nivel personal, que lamentablemente no se visibilizan otras cosas y a veces lo peor. Bueno, cómo poder visibilizarlo y lo que hacemos que de verdad que podamos hacerlo muy bien y constante en el tiempo. ¿Puedo hablar, Laureano? ¿Ah? ¿Puedo hablar? Pero poquito, profe. Para contextualizar un poco el tema de la confianza, que es muy complejo, la confianza de este lado del mundo, en América Latina, siempre ha sido casi en espejo mayor que la del resto del mundo. Somos un continente de altísima desconfianza desde hace muchísimos años. El problema es que en ese continente de altísima desconfianza, Venezuela es hoy el primero. Éramos el tercero, pasamos al segundo con Brasil, ya superamos a Brasil. Somos hoy el país más desconfiado del continente más desconfiado del planeta. El año pasado nos dio 81% de gente que decía no se puede confiar en la mayoría de la gente. Esta vez subimos a 88%. Subimos o bajamos, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso tenemos casi 9 de cada 10 venezolanos que dicen en el otro no se puede confiar. Eso tiene implicaciones muy severas, porque la hemos explicado varias veces, porque otra vez, si no creo en el otro, pues el orden social de dónde viene. Entonces, viene de un líder carismático, viene de una cosa, una mano militar y viene de cualquier cosa, porque en el otro no se puede confiar. La noticia buena es que hay programas de eficacia comprobada para disminuir o mitigar los altos niveles de desconfianza. Pero por supuesto son programas para poblaciones pequeñas, poblaciones de empresas, poblaciones de comunidades pequeñas. La solución, si se puede llamar solución, al problema global de la desconfianza no es posible si eso no va acompañado de una acción de política pública del Estado con estrategias para mitigar la confianza que van desde generar ellos confianza hasta de alguna forma servir o incentivar la presencia de islas de confianza en este inmenso océano de desconfianza. Entonces, contextualicemos el problema, pero más que desanimarnos, la noticia buena es que hay cómo, de nuevo, se ha encontrado cómo, se ha comprobado que eso funciona. El problema es cómo aplicarlo y cómo aplicarlo en poblaciones mucho más grandes. Me va a perdonar, profesor, pero esa respuesta no me merece mucha confianza. Ya terminé. ¿Qué factores demográficos hacen la diferencia con la región andina? Andina. Sí. Fue un gocho que preguntó. ¿Ah? Fue un gocho que preguntó. Bueno, sí. ¿Quién tiene los datos de la región andina?
Ya la profe lo va a buscar aquí en la... Bueno, mientras tanto puedo ir elaborando otra pregunta que es, considerando el rol de las redes sociales en nuestra cotidianidad, ¿cómo podríamos aprovecharlas para hacer Ya lo psicoeducación? hicieron. Ah, que esa es verdad, esa estaba ahí en la tuya, cierto. Es que a veces la edad... pueden hacer una reseña acerca de la salud mental de familiares de los migrantes, adultos mayores, niños y adolescentes. Wow. Quisiéramos, pero en esta edición no medimos ninguna variable relacionada directamente con la migración. La edad de la muestra fue de 19 a 96 años, es decir, no trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Pero yo sí quería decir que emigrar es muy complejo y muy difícil. O sea, es verdad que consigues queso blanco en todos lados, pero está hecho con las normas sanitarias del primer mundo y no sabe igual, no sabe igual. Y además quiero decir que la nostalgia es una cosa terrible para un venezolano siempre. Tengo un amigo que vive en Barcelona y cada vez que escucha la alma llanera llora. Y eso que vive en Barcelona, estado Anzoátegui. O sea, saquen cuenta. Bueno, sí, profe, ¿quiere? Ajá. Con lo de duelo Ajá. migratorio, y fue una de las variables que preguntaban lo parecido, lo diferente a la edición anterior, fue una de las variables que sacrificamos, que fue duelo migratorio, que en aquella ocasión nos había dado como un factor importante de riesgo para la población. Sin embargo, fue uno de los sacrificados que esperamos que vuelva en la edición siguiente, ¿no? Y con respecto a los Andes, lo que quiere es las características Sí. de edad, de sexo. Demográfica, ¿por qué en los Andes se nota esa variación? Los Andes aparece como el grupo dentro de las regiones, un grupo vulnerable, ¿sí? Aparece como con personas más desconfiadas, mayor desesperanza, hay otra que creo que es la de ansiedad. Las características demográficas de sexo y edad son todas parecidas en todas las regiones. Por tanto, tiene las características de una edad promedio alrededor de 45 años, un menor de 19, mayor de 90, con una proporción similar en hombres y mujeres, porque así fue hecho la selección de la muestra. La diferencia viene dada por la cultura que está o la idiosincrasia de la región y por las características ambientales o geográficas de la misma, no por las características sociodemográficas como tal, ¿sí? Desde el campamento sí pudimos evidenciar pues algunas variables cuando fuimos en febrero de este año, y además salió aquí sí la desesperanza. Tenemos también la dificultad en la identificación y expresión emocional. Y aquí dio en las emociones, la mujer se expresa 23% en comparación a un 16% con los hombres. Pero el tema de los Andes es multideterminado por diversas variables. La literatura no da todavía tanta información empírica sobre variables de la ubicación geográfica. Sí conseguimos algunos comentarios, como por ejemplo, nos comentaban las personas, no vemos el horizonte. Lo que ustedes ven bonito, nosotros vemos con montañas y puede darnos una sensación de encierro. Era lo más parecido a la geografía que conseguimos. Y algunos factores de riesgo que tenemos igual acá, que se parece a la población venezolana, como ya dije lo de las emociones, desesperanza, desconfianza, cuidan mucho el qué dirán. Dentro de casa puede pasar muchas cosas, pero yo cuido mi imagen. Es un poco cultural y relacionado con lo de ser andino. Sí, de hecho, eso que decías, el nivel del clima, hay un clima un poco más, bueno, aunque Táchira es caliente en la ciudad, pero tiene que ver el clima, no tienen playas, lo que decía, ver solamente en la montaña, las neblinas y no tener playa, ya por ahí lleva a una insatisfacción asociada a las personas que están en la costa. Y otra cosa es que los Andes está Táchira, que es una ciudad limítrofe. Entonces ahí ya tenemos todo el problema que tiene que ver una ciudad que sea al límite con otras, ¿no? Bueno, aquí tengo dos preguntas que voy a conectar.
Durante el estudio pudieron identificar factores de vulnerabilidad en niños y adolescentes, cuáles prevalecen. Y la vinculo con esta. La psiquiatría infantil es considerada como psiquiatría preventiva. ¿Qué programas para trabajar en esta población preventiva? ¿Existen programas dirigidos al estudio de la población infantil? Vuelvo a repetir que no trabajamos con niños. Aquí están la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, debería responder la pregunta de los programas, pero hasta donde tengo información no tenemos en la actualidad en Venezuela los programas. Sí, pero no están los programas como tal para todo el país. Y bueno, es la misma invitación a articularnos y a seguir trabajando psicólogos, psiquiatras, profesionales y la ciudadanía como tal para temas de salud mental. Sí, de todas maneras tenemos dentro del grupo otro grupo vulnerable que son los jóvenes. Tenemos en cuanto a edad 2 grupos vulnerables, los de 18 a 24 y los mayores a 65. Por supuesto no medimos adolescentes ni niños, pero si consideramos, como algunos dicen, que es la etapa de la juventud o la adultez emergente o la adolescencia tardía, los de 18 y 24, como un grupo vulnerable, tendríamos que hacer atención como a ese grupo en específico. Aquí hay una pregunta también que creo que no sé si ya el padre Dani cuando hizo las conclusiones la apuntaba. ¿Qué políticas públicas se pudieran proponer para atender la salud mental del venezolano? Yo creo que, bueno, lo primero es más bien cómo nos podemos articular para poder trabajar en torno a ello, ¿no? Y creo que en función de estos datos, en función incluso de lo que se va trabajando, la OPS que está aquí presente tiene también un trabajo muy bueno en diferentes comunidades que incluso nosotros no pudimos llegar. El tema más bien, la idea es que nos podamos sentar y en función de eso, más que dar una cosa hacia a la primera, yo creo que tenemos que sentarnos a ver poblaciones, los índices de vulnerabilidad, un poco lo que nos está dando desde acá, ¿no? Entonces yo creo que, reitero, más bien la invitación es, bueno, que desde aquí podamos entonces poner día, fecha, organizaciones que nos podamos sentar a trabajar juntos y de verdad que les vamos a hacer la invitación. Y si están interesados, por favor, háganoslo llegar. Aquí otra pregunta también importante. ¿Cómo se puede apoyar desde el sector privado esta investigación? Bienvenidos. Bienvenido, dicen por aquí. Sí. Puede pasar con confianza. A ver, me limpiecita como un sol. Sí, bueno, miren, de verdad que aquí aprovecho, yo creo que de una otra forma lo decía al principio, necesitamos el apoyo de la empresa privada y de otras organizaciones multilaterales, pues bueno, para poder llevar a cabo no solamente el tema de investigación, sino cómo podemos también llevar a cabo intervención, los campamentos psicosociales y las diferentes iniciativas que van surgiendo de acuerdo a ahí. Por otro lado, no solamente es un tema, bueno, de poder aportar, yo creo que también otro de los grandes aportes es, bueno, cómo poder atender la propia gente que forma parte de la empresa. Necesitamos trabajar también desde allí y por eso también nos ponemos a la orden. Bueno, aquí también, padre, ¿qué medidas se podrían tomar para concientizar de manera significativa a las poblaciones que denigran de la salud mental? Creo que hay que entender que sin salud mental no hay salud física, ¿sí? Los dos son importantes. Es más, no hay que entenderlo como dos. Es una salud, constituida por lo físico y por lo mental. Entonces, es muy importante, de verdad, entender que debemos estar bien para sentirnos bien, ¿sí? Entonces creo que es muy importante y hacerlo así, visibilizarlo. La salud mental, y me permito este apellido, se debe hablar como cualquier otro tema. No tener tabúes, no tener penas, porque yo creo que eso es lo que nos retrasa para hacer los programas o las intervenciones efectivas para mejorarlos. Sí. Próximamente, bueno, ya la hemos iniciado, pero la vamos a potenciar. Vamos a hacer una campaña a través de nuestras redes sociales para concientizar sobre el tema de salud mental y comprender que se desarrolla, se promueve desde todos los espacios y desde cualquier edad.
Voy a hacer un momento breve para dar unos números ante cualquier emergencia emocional. Ahorita, de viernes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., están disponibles la línea de ayuda telefónica de la Federación, cuyos números los pueden encontrar en fpb@-be, que es 0212-416-3116. Y bueno, ya a partir del 25 de julio vamos a agregar un día más a esa semana, que serían los días jueves en Psicolínea UCAT, que también se va a promocionar por nuestras redes sociales y va a estar en nuestra página web, que es Psicología UCAT. Bueno, como se acerca la hora del almuerzo y no queremos crear desesperanza en ustedes, nada, creo que vamos concluyendo por el día de hoy. Ángel Oropesa decía al comienzo en esta presentación luces y sombras de la psicosocial, de la visión psicosocial del venezolano, luces y sombras. Yo agregaría también algún apagón de vez en cuando en estas luces y estas sombras, pero creo que lo interesante de este proyecto es que esta es su segunda emisión y creo que aporta datos importantísimos que son útiles para todos nosotros, para entendernos a nosotros mismos, para entender cómo nos comportamos socialmente y sobre todo, como decía el padre rector, para propiciar cambios en nuestra sociedad que puedan atenuar las debilidades que hemos encontrado y potenciar las fortalezas maravillosas que también tenemos. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí.